Bienvenidos, bienvenidos. Hoy nos adentraremos en el corazón oscuro de una ciudad vibrante y llena de contrastes. Exploraremos gelatus y escalofriantes historias reales y fenómenos inexplicables ocurridos en Tijuana, México. A lo largo de los próximos minutos, escucharemos sucesos que hicieron temblar a quienes los vivieron, desde crímenes brutales que paralizaron a la ciudad, hasta encuentros paranormales que, hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar. Estas no son simples leyendas urbanas, son testimonios que se susurran en las calles, ecos de eventos que dejaron una marca imborrable. Así que prepárense, bajen las luces y déjense llevar por las sombras de Tijuana. En el año 2021, una ola de pánico recorrió los bares de la zona norte de Tijuana. Se hablaba de un hombre que sembraba el terror en los locales solo para hombres. Su modus operandi era escalofriante. Entraba con la apariencia de un cliente más, elegía a sus víctimas con una calma desconcertante, las seducía y, una vez que ganaba su confianza, las asesinaba sin piedad alguna. Durante más de un año, este asesino en serie se convirtió en una sombra, un fantasma que parecía inalcanzable. El miedo era palpable en cada esquina, y la desconfianza crecía entre los clientes habituales y los trabajadores de la zona. Las autoridades mexicanas y estadounidenses unieron fuerzas en una investigación masiva, persiguiendo cada pista, por más pequeña que fuera. Cada nuevo crimen aumentaba la presión y la urgencia de detener al responsable. Finalmente, tras meses de un trabajo exhaustivo y coordinado, lograron identificarlo. Sorprendentemente, se trataba de un hombre que cruzaba la frontera desde California con el único propósito de perpetrar sus crímenes. Su captura trajo un respiro a la ciudad, pero el recuerdo de su reinado de terror aún estremece a quienes lo vivieron de cerca. Las noches en la zona norte nunca volvieron a ser las mismas, marcadas para siempre por la historia de este depredador silencioso. Hola, exploradores de lo oculto, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en las sombras de una ciudad que, en mayo de 2025, vivió uno de sus capítulos más oscuros y escalofriantes. Imaginen el horror, en plena luz del día, en lugares públicos. La gente descubre algo que parece sacado de una película de terror. Varios cadáveres aparecen, pero no de cualquier manera. Estaban metidos en refrigeradores y maletas abandonadas, como si fueran basura. Pero lo más aterrador eran los mensajes que los acompañaban. Notas dirigidas a grupos criminales rivales con advertencias que lavan la sangre. Así van a quedar. Era una declaración de guerra, una exhibición macabra de poder que sacudió a toda la ciudad. Los residentes que vivieron cerca de esas escenas todavía bajan la voz cuando cuentan la historia, como si temieran que el mal que presenciaron pudiera volver a manifestarse. Pero el miedo en esta ciudad no solo proviene de crímenes reales, también se esconden las leyendas urbanas que se susurran de generación en generación. Y una de las más famosas nos lleva a la antigua colonia Castillo. Allí, en una de sus calles más viejas, hay una casa que los vecinos evitan mirar directamente. La llaman la Casa Maldita. Se cuenta que hace años, una familia la alquiló, buscando un nuevo comienzo, pero en su lugar, encontraron un infierno. Desde la primera noche, los sucesos paranormales comenzaron. Los muebles de madera rechinaban solos, en mitad de la madrugada, como si alguien se estuviera meciendo en ellos. Se escuchaban pasos claros en los pasillos vacíos, subiendo y bajando las escaleras. Cuando todos estaban en sus camas, sombras danzaban en las esquinas de las habitaciones, moviéndose con una agilidad que desafiaba cualquier explicación lógica. Y lo peor de todo eran los golpes. Golpes secos e inexplicables en las paredes, a veces suaves, como un llamado, y otras veces violentos, como si algo desesperado intentara salir. La familia no aguantó mucho y huyó despavorida, sin siquiera llevarse todas sus pertenencias. Desde entonces, la casa ha permanecido vacía, pero quienes pasan por allí en la noche juran sentir una pesadez en el aire, una sensación de ser observados
desde sus ventanas oscuras. Los vecinos insisten en que algo maligno se quedó atrapado entre esas paredes, esperando a sus próximas víctimas. ¿Te atreverías a pasar una noche allí? Y es que el terror tiene muchas caras. A veces es tan real y brutal como un titular de periódico, y otras veces es un susurro antiguo que se niega a morir. En esta ciudad, ambas formas de miedo coexisten, creando una atmósfera única y perturbadora. ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿Conoces alguna leyenda similar en tu localidad? Déjamelo saber en los comentarios, porque me encanta leer sus experiencias. Si te gustan estas exploraciones a lo desconocido, no olvides darle like al video y suscribirte para no perderte nuestro próximo viaje a las sombras. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en la siguiente historia. Hola a todos, amantes de lo inexplicable. Hoy nos adentramos en las calles de playas de Tijuana, un lugar conocido por su belleza costera, pero que al caer la noche, revela un lado mucho más oscuro y misterioso. Los relatos que les traigo no son de libros ni de películas. Son las vivencias de la gente que camina por estas mismas calles todos los días. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar podría cambiar su percepción de la realidad. Empecemos con una historia que ha helado la sangre de más de un vecino. Cerca de la costa se alza una iglesia abandonada. Durante el día es solo una estructura vieja y olvidada, pero por la noche los que viven cerca juran escuchar cosas que no deberían estar ahí. Unos hablan del débil sonido de campanas, como un eco de tiempos pasados. Otros aseguran haber visto luces parpadeantes dentro, moviéndose de una ventana a otra, como si alguien estuviera recorriendo los pasillos con una vela. Nadie se atreve a acercarse demasiado, pero todos sienten una presencia pesada, una energía que no pertenece a nuestro mundo y que parece vigilar desde la oscuridad. No muy lejos de allí, en una colina que domina la vista al mar, se encuentran las ruinas de lo que una vez fue una mansión imponente. Hoy es un esqueleto de concreto y varillas oxidadas. Los exploradores urbanos y los curiosos que se han aventurado a entrar cuentan historias inquietantes. Hablan de símbolos extraños pintados en las paredes, círculos y líneas que no parecen tener un origen conocido. Algunos dicen haber encontrado restos de lo que parecen ser rituales en velas derretidas, objetos personales abandonados y una sensación de haber interrumpido algo que no debía ser visto. La leyenda local dice que la mansión fue abandonada apresuradamente después de que sus dueños se involucraran en prácticas ocultas que salieron terriblemente mal. Y como si esto fuera poco, los panteones de la zona tienen sus propias leyendas. Hay 2 cementerios muy cercanos entre sí, y la gente que pasa por la carretera durante la noche reporta fenómenos escalofriantes. La historia más común es la de sombras que se mueven entre las lápidas. No son sombras de árboles ni de personas, son siluetas altas, oscuras y humanoides que parecen deslizarse de una tumba a otra, vigilando el descanso de los muertos. Algunos conductores incluso han tenido que frenar de golpe, creyendo haber visto a alguien cruzar la calle, solo para darse cuenta de que no había absolutamente nadie. Estas figuras parecen desvanecerse en el aire tan pronto como los faros de un coche las iluminan. Pero estas historias no son solo rumores lejanos. Hemos hablado con residentes que han vivido estos encuentros en carne propia. Uno de ellos es un taxista con más de 20 años, recorriendo Tijuana de noche. Una madrugada, mientras esperaba pasaje cerca de una zona poco iluminada, sintió unos golpes secos y rápidos en la parte trasera de su coche. Sonaba como si alguien estuviera golpeando la carrocería con las manos. Al principio, pensó que eran niños haciendo una broma. Salió del auto, molesto, pero no había nadie. La calle estaba completamente vacía. Volvió a su asiento, desconcertado, y fue entonces cuando vio las marcas en el polvo de su patrulla, pequeñas huellas de manos, demasiado pequeñas para ser de un adulto, impresas por todas partes. El corazón se le detuvo, arrancó el coche y no miró atrás. Otro testimonio viene de un guardia de seguridad
que trabajaba vigilando una construcción. Durante una de sus rondas nocturnas, su perro empezó a ladrar frenéticamente hacia un rincón oscuro del terreno. El guardia apuntó su linterna, y lo que vio lo dejó paralizado. De pie, había una sombra, una silueta completamente negra, más oscura que la propia noche. No tenía rostro, ni ropa, ni rasgos de ningún tipo. Solo una forma humana, hecha de pura oscuridad. Por un segundo, sus ojos se cruzaron con la nada. La figura permaneció inmóvil, como si lo estuviera observando. Cuando el guardia, temblando, logró enfocar bien el haz de luz sobre ella, la sombra simplemente se desvaneció, como humo en el viento. El perro siguió llorando por varios minutos. Él dice que nunca en su vida había sentido un miedo tan profundo y primitivo. Estos son solo algunos de los susurros que recorren playas de Tijuana cuando el sol se oculta. Historias de lo desconocido que nos recuerdan que a veces la realidad es mucho más extraña de lo que imaginamos. Gracias por acompañarme en este viaje a lo paranormal. Si te gustaron estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Nos vemos en la oscuridad. ¿Alguna vez han escuchado hablar de el Ayuwoki? Si viven cerca de la frontera o han pasado suficiente tiempo en los rincones más oscuros de Internet, es probable que si en esta no es una leyenda antigua, sino un fenómeno moderno. Una criatura nacida de la cultura, de los memes y las criopistes, que sin embargo, logró saltar de la pantalla a la realidad, o al menos a nuestros miedos más profundos. La historia cuenta que es una figura que aparece exactamente a las 3 de la mañana. Quienes supuestamente la han visto la describen como un ser que se mueve con contorsiones extrañas, emitiendo sonidos guturales y perturbadores. Su apariencia, inspirada en una versión distorsionada de un famoso ícono pop, es suficiente para helarle la sangre a cualquiera. Lo más increíble de todo es que el pánico fue tan real que en algunas ciudades la policía tuvo que intervenir. Emitieron comunicados oficiales pidiendo a la gente, especialmente a los jóvenes, que mantuvieran la calma y no cayeran en la histeria colectiva. Imagínense el nivel de miedo que una historia de Internet puede generar para que las autoridades tengan que salir a decir, tranquilos, no hay un monstruo acechando en la oscuridad. Pero eso demuestra el poder que tienen estas narrativas en nuestra mente. El Ayuwoki se convirtió en un símbolo de cómo un miedo viral puede tener consecuencias muy reales. Se transformó en el coco de la era digital. Y aunque muchos lo tomen a broma, para otros, la simple idea de escuchar un ruido extraño a las 3 de la mañana es suficiente para que el corazón se le salga del pecho. Porque al final, no importa si la criatura es real o no. El miedo que sentimos sí lo es. Ahora, cambiemos de escenario. Quiero que se imaginen esto conmigo. Es tarde. Muy tarde. Van conduciendo por una carretera solitaria en las afueras de Tijuana. Están cansados. Solo quieren un lugar donde descansar hasta el amanecer. Ven una luz parpadeante a lo lejos en un motel. El único en kilómetros a la redonda. El lugar tiene ese aire de haber visto demasiadas historias. Entran a la habitación. Es simple, un poco anticuada. Cierran la puerta con llave, corren el cerrojan finalmente solos. El silencio es casi absoluto. Solo se escucha el zumbido del viejo aire acondicionado. Se acuestan, cierran los ojos, y entonces lo escuchan. Un golpe en suave. Pero claro, viene de la puerta. Antok. Toc. Abren los ojos de golpe. El corazón les martillea en el pecho. ¿Quién podría ser a estas horas? Se levantan. Miran por la mirilla. No hay nadie. El pasillo está vacío, apenas iluminado por una luz amarillenta. Vuelven a la cama, pensando que fue su imaginación, el cansancio. Pero apenas se acomodan, el sonido regresa. Esta vez, más insistente, en toc, en toc, en toc. No es un golpe normal. Es como si alguien estuviera rascando la madera. Con calma, metódicamente. Contienen la respiración. El sonido se detiene. Pasan minutos que parecen horas, y justo cuando empiezan a relajarse, lo escuchan de nuevo.
Pero esta vez, no en la puerta. Esta vez, el sonido viene de adentro de la habitación, de la puerta del armario. Algo está ahí con ustedes, y quiere salir. Estas historias, como la del motel, a menudo no tienen una explicación lógica, y es en ese vacío donde nace el verdadero terror. No son solo leyendas urbanas, son experiencias que la gente comparte, buscando a alguien que les crea. He pasado horas navegando por foros locales y comunidades en línea, y es increíble la cantidad de relatos que uno puede encontrar. Historias que, aunque no se puedan verificar, dejan una marca profunda en quienes las vivieron. Hay testimonios de personas que juran haber visto los juguetes de sus hijos moverse solos en mitad de la noche. No un simple balanceo, sino movimientos deliberados, como si una mano invisible los estuviera manipulando. Otros cuentan cómo, al pasar por el pasillo de su propia casa, ven una figura oscura de pie, en el umbral de una habitación, solo para que desaparezca en el instante en que encienden la luz. Son momentos fugaces, visiones que duran apenas un segundo, pero que se quedan grabadas en la memoria para siempre. La sensación de que no estás solo, incluso en tu propio hogar. El miedo a la oscuridad de tu pasillo. Son experiencias personales, íntimas, que transforman un lugar seguro en un escenario de inquietud. Y aunque la lógica nos diga que hay una explicación para todo, una parte de nosotros no puede evitar preguntarse, ¿y si no la hay? ¿Y si, por un breve instante, vimos algo que no pertenece a nuestro mundo? Esa es la pregunta que mantiene vivas estas historias. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. No olviden suscribirse para más misterios. Hemos llegado al final de nuestro viaje por las sombras de Tijuana. A lo largo de este recorrido, hemos explorado rincones oscuros y escuchado susurros que el viento fronterizo arrastra por sus calles. Desde leyendas que se niegan a morir hasta crímenes que marcaron para siempre la memoria colectiva de la ciudad. Cada historia nos ha mostrado una faceta distinta de este lugar tan único y complejo. Tijuana es mucho más que una simple frontera. Es un crisol de culturas, un punto de encuentro de sueños y pesadillas, donde lo real y lo inexplicable a menudo caminan de la mano. Las narraciones que compartimos hoy no son solo cuentos para asustar, son el reflejo de una comunidad, de sus miedos, de sus esperanzas y de su increíble capacidad para seguir adelante. Piensen en las historias de apariciones en edificios antiguos. ¿Son solo ecos del pasado o advertencias para el presente? ¿Y qué me dicen de esos relatos criminales que parecen sacados de una película de suspenso? Nos recuerdan la fragilidad de la vida y la delgada línea que a veces separa el orden del caos. Cada testimonio, cada leyenda, es un hilo que teje el complejo tapiz de la identidad tijuanense. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué se llevan de este viaje? ¿Creen que estas historias son producto de la imaginación popular? ¿O hay algo más? Algo que no podemos ver, pero sí sentir. La belleza de estos relatos es que nos invitan a cuestionar, a dudar y sobre todo, a escuchar. Porque Tijuana siempre tiene algo que contar. La próxima vez que caminen por sus avenidas o se detengan en una de sus esquinas históricas, presten atención. Quizás escuchen el eco de una de estas leyendas o, quién sabe, tal vez se conviertan en los protagonistas de una nueva. La noche guarda sus secretos, pero solo se los revela a quienes se atreven a buscarlos. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Si les gustó este video y quieren seguir explorando los misterios que se esconden en cada rincón del mundo, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestro próximo episodio. Nos vemos en la siguiente historia.